La boca del necio brota arrogancia. Los labios del sabio son su propia protección. Hola, muy buenos días. Bienvenidos otra vez a Vidas con Propósito para volver a vivir. Les saluda Beatriz Cifuentes y hoy continuamos con la serie Lo que contamina al hombre y compartiremos el quinto tema de esta serie llamado La arrogancia. Primavera. Tú nos creaste con un propósito. Nos acompaña hoy el pastor William, pastor de la comunidad Vida con Propósito, sede Girón. Él es quien responderá a este tema. Pastor William, muy buenos días. Muy buenos días, Betty, muy buenos días a toda nuestra querida audiencia, nuestros hermanos en la fe. Bueno, esperamos que hoy podamos ser de bendición para sus vidas, así que estén muy atentos y bueno, que el Espíritu Santo nos ayude. Apreciado oyente, usted nos puede escuchar en vivo a través de la radio tradicional en el dial 1020 AM y por internet ingresando a su Facebook. Usted escribe en el buscador de su Facebook Radio Primavera y cuando ingresa encuentra en el muro Radio Primavera en vivo, le da un clic y así puede disfrutar de este programa y de toda la programación de Radio Primavera. Estás escuchando Vidas con Propósito para volver a vivir. Pastor William, ¿podemos comenzar este programa definiendo qué es la arrogancia? Bueno, Betty, según el diccionario, la arrogancia tiene que ver con la actitud de la persona orgullosa y soberbia que se cree superior a los demás, tratándolos con desprecio. Pastor, ¿qué cosas o qué aspectos llevan a una persona a ser arrogante? Bueno, hay varios factores que pueden llevar a una persona a ser arrogante y soberbia, como usted lo pregunta, por lo menos sus posesiones, riquezas, en otras ocasiones su propia inteligencia o capacidades, pero sobre todo olvidarse de quién es Dios. Pastor, ¿qué dice la Biblia acerca de este pecado de la arrogancia y de las personas que fueron dominadas por este pecado? Bueno, la Biblia habla acerca de personas arrogantes como aquellas personas que se rebelaron contra Dios, y uno de esas personas es el rey Saúl, quien desobedeció una orden y después se justificó diciendo que la había cumplido a cabalidad cuando esto no era cierto. Primera de Samuel 15:23 dice lo siguiente: la rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. De manera que el pecado de la arrogancia llevará al hombre, bueno, a la idolatría, como dice acá el texto, el ser Dios de su propia vida, ¿sí? Y el Dios del cielo no tiene cabida en su corazón. Pastor, en base a lo expresado anteriormente, ¿cuándo podemos decir que una persona es arrogante? Bueno, cuando quiere hacer su propia voluntad sin tener en cuenta a Dios ni a nadie. Un arrogante es aquel que siempre quiere ser servido y nunca tiene una actitud de siervo. Un arrogante quiere que los demás lo amen, pero él no demuestra nada. Entonces un arrogante puede ser una persona que tiene mucho, pero también una persona que no tiene nada. La arrogancia se da cuando no hay cabida de Dios en el corazón, en la vida de esa persona. De manera que la arrogancia, como todo pecado, se distingue, bueno, no distingue más bien posición social, no distingue color. La arrogancia busca un corazón donde anidarse. ¿Qué es lo contrario a la arrogancia? La humildad. Es así la palabra, la humildad. Y si buscáramos una palabra, como usted lo dice, contra la arrogancia, es precisamente esta. Porque la humildad hará que las personas se desprendan de su amor propio y malsano, queriendo agradar a Dios y amarlo solo a Él y bueno, lógicamente al prójimo, como lo muestra el gran mandamiento. El gran mandamiento dice así, Marcos capítulo 12, 30 al 31, palabras del Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. El segundo es ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Pastor, ¿a quién podemos referirnos como ejemplo de una persona humilde? Bueno, sin lugar a dudas que
El más grande ejemplo lo vemos en el Señor Jesucristo, quien se despojó de su grandeza para venir a servirnos. Se despojó de sus privilegios para venir y lavar los pies de sus discípulos. Se despojó de su estatus para morir en la cruz. El mismo Señor Jesucristo dijo: carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. ¿En qué se fundamenta este pecado de la arrogancia? Bueno, la arrogancia tiene también su fundamento en el ego, ¿no? El arrogante ha sacado del trono de su corazón a Dios y él se ha sentado en ese trono para gobernarse a sí mismo. Por tanto, no recibe órdenes, él es la única autoridad y juez para su vida, él es el único que determina lo que ha de hacer, cómo hacerlo. La autoridad de Dios no existe para el arrogante. ¿Qué le sucederá a aquella persona que es arrogante? Bueno, la Biblia dice lo siguiente en cuanto a la pregunta suya, Beatriz. Proverbios capítulo 16, verso 5. El Señor aborrece a los arrogantes. Una cosa es segura, no quedarán impunes. Y Isaías capítulo 2, verso 12 dice: un día vendrá el Señor Todopoderoso con todos los orgullosos y arrogantes, contra todos los altaneros, para humillarlos. Hay que tener entonces mucho cuidado de pedirle al Señor que nos perdone ese pecado, pastor, ¿no? Claro, porque todo pecado nos lleva a condenación, nos lleva a alejarnos de Dios, y este no es la excepción, ¿no? Pastor, ¿cómo combatir el pecado de la arrogancia en este caso? Bueno, yo creo que en esta mañana podríamos analizar 3 principios que nos pueden ayudar. El primer principio podría ser: ame a las personas. Juan, en su evangelio, en el capítulo 13, registra lo siguiente, capítulo 13, verso 34. Palabras del Señor: este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. El arrogante es una persona que no ama, sino que por el contrario, a veces aborrece a las personas porque es que él se cree más que ellas. Él se ama a sí mismo porque su amor es egocéntrico, es el único que existe en el planeta, él. El mandamiento del Señor es claro y debemos amarnos como Él nos amó. En el Hijo de Dios, o más bien el Hijo de Dios no despreció a nadie. Por el contrario, el Señor nos amó a todos. Mire, la persona que quiera combatir la arrogancia en su vida tiene que empezar por ahí, por amar. Pastor, ¿y cómo pues debe ser ese amor por las personas? Bueno, ese amor debe ser sincero, ¿sí? No fingido. Un amor de respeto y de honra por el otro, como el mismo apóstol Pablo lo expresa en su carta a los romanos. El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Y quien se engrandezca y que se engrandezca de sus acciones, perdón. Pastor William, ¿por qué la sinceridad debe ser una cualidad para amar, como lo dice el apóstol Pablo ahí? Bueno, porque cuando no hay sinceridad en el amar, lo que se expresa entonces es hipocresía. El amor del Señor hacia nosotros fue completamente limpio, sincero, puro. Por eso fue a la cruz. Cuando el carácter de Cristo entonces se ha formado en nosotros, creo yo que podemos amar sinceramente. Pablo, habló a la iglesia de los tesalonicenses, y dice lo siguiente, 1 Tesalonicenses capítulo 3, verso 12, que el Señor los haga crecer, este crecer es de carácter, para que se amen más y más unos a otros y a todos, tal como nosotros los amamos a ustedes. ¿Sí? El Señor amó a todos sin medida y esa debe ser nuestra meta. Y aquí Pablo está diciendo, así como nosotros los hemos amado a ustedes, ustedes deben amarse a los demás.
Increíble que Pablo diga, imíteme a mí como yo imito a Cristo. Y esto es lo que está haciendo, amar como amó Cristo. Pastor, dice la Biblia en Mateo 24:12, habrá tanta maldad que el amor de muchos de muchos se enfriará. En este caso, ¿cómo afecta esto en el amar a otros, pastor? Muy bien. Entonces, primero digamos que la maldad en la actualidad se registra a causa precisamente de esto, la falta de amor, ausencia de amor. Y bueno, entonces esa falta de ausencia más bien de amor conduce al pecado de la arrogancia. Las personas centran su vida en sí mismas, como lo dijimos ahorita, son egocéntricas, las personas se centran en sus necesidades y en sus deseos egoístas, se olvidan que a su alrededor existen otras personas que necesitan ser amadas y que les pueden también brindar ese amor. Pastor, ¿qué otro aspecto del amor podemos hacer notar para no caer en la arrogancia? Bueno, otro aspecto es que nuestro amor por las personas debe ser sacrificial. Mire lo que expresa el apóstol Juan en su evangelio acerca de Jesús en cuanto a este aspecto del amor sacrificial. Juan 3:16, un versículo muy conocido por todos. Porque tanto amó Dios al mundo, Reina Valera dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan capítulo 15, verso 13 dice lo siguiente: nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Y estos dos versículos, nos enseñan acerca del amor sacrificial. Jesucristo, nuestro hermoso Señor, murió por amor a nosotros. Esa fue la razón de venir el Señor a esta tierra, a morir por amor a nosotros. Y eso implicó lógicamente sacrificio. Y también dice que el amor más grande, como lo expresa Juan aquí en 15:33, es de aquel que es capaz de dar la vida por otro. Así que la pregunta sería, ¿estaríamos nosotros en la capacidad y en la disposición de morir por otros? Y que la motivación sea el amor. Pastor, realmente ahí podemos ver que esta actitud de amor sacrificial es completamente contrario a la arrogancia, ¿no? Claro, porque el arrogante es una persona que endurece su corazón. A él le cuesta amar. Y no fue así con el Señor. Pablo dijo en 1 Corintios 16:14, hagan todo con amor. Entonces el amor es y yo creo que el principal fundamento del cristianismo, del cristiano. Sí, entonces cristiano que no ama y que no expresa amor debiera revisar el cristianismo que está viviendo, porque puede estar cayendo en el pecado de la arrogancia. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM de Radio Primavera y por el Facebook, compartiendo la serie Lo que contamina al hombre, y hoy con el tema el pecado de la arrogancia. Pastor William, en el segmento anterior usted nos compartió el primer principio para combatir el pecado de la arrogancia, y es ame a las personas. ¿Cuál sería el segundo principio que nosotros podemos aprender y aplicar para no caer en este pecado? Bueno, el segundo principio entonces es este: tenga una actitud de servicio. Marcos 10:45 dice lo siguiente: porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mire, el arrogante nunca sirve porque siempre está esperando que le sirvan. Él ve a los demás como sus servidores. Así que esta persona necesita una fuerte dosis de humildad para dejar la posición de amo y convertirse en un servidor de los demás. Mire, el Señor Jesucristo en su ministerio dejó bien claro lo que era la humildad. Y en su enseñanza entonces podemos entender que la humildad está íntimamente relacionada con el servicio. Pastor William, el Señor Jesús durante su ministerio aquí en la tierra siempre estuvo sirviendo. Qué interesante, ¿no? Sí. Siempre, Betty. Creería yo que era tanto lo que servía al Señor que poco le quedaba tiempo para que lo sirvieran. ¿Sí? Jesús dio de comer a los que tenían hambre, sanó a los enfermos, consoló a los que estaban deprimidos,
trajo esperanza al desalentado, liberó endemoniados, en fin, muchísimas cosas. Siempre andaba sirviendo el Señor. Y todas estas cosas que yo le acabo de notar, las hizo el Señor con actitudes amorosas de servicio para con los demás. Nunca lo hizo con carga, ni mucho menos. O sea que no es solamente servir y darse, sino amar para servir. Es que esa es la base, ¿no? El que ama, bueno, sirve a los demás. Pastor, ¿cómo más podemos tener una actitud de servicio? Bueno, ya hemos venido tocando desde el principio lo contrario a la arrogancia, que es la humildad. Entonces, la humildad también se tiene que ver reflejada en el servicio, como lo decíamos ahorita anteriormente, porque debemos considerar a los demás como superiores a nosotros mismos, velando por sus intereses como si fueran los míos. Es decir, que Jesús veía en los demás a personas a quienes amar y a quienes servir. Ahora, Pablo lo expresó de la siguiente manera, hablando acerca del Señor en su carta a los Filipenses, capítulo 2, 1 al 4, dice: por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideran a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Pastor William, ¿qué otros aspectos o qué otros ejemplos en cuanto a este punto podemos resaltar en la Biblia? Mire, Pablo, escribiendo en Romanos capítulo 15, 17, dice así: por tanto, mi servicio a Dios es para mí motivo de orgullo en Cristo Jesús. El libro de los Hechos, capítulo 13, verso 36, registra lo siguiente: ciertamente David, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, murió, fue sepultado con sus antepasados y su cuerpo sufrió corrupción. Y este ejemplo de Pablo, bueno, y del rey David, bien pudieran inspirarnos a estar dispuestos siempre a servir a la iglesia de Dios en lo que nos demande, bueno, y no solo a la iglesia, sino también a cualquier persona que necesite un servicio de nosotros. Pastor, ¿qué otro aspecto pudiéramos tener en cuenta hacia el servicio amoroso? Bueno, la disposición. Si yo soy conocedor del evangelio, es mi deber siempre estar dispuesto para servir. No puedo quedarme sentado en una silla desperdiciando los dones y talentos que son los que Dios me ha dado para colocar a su servicio, al servicio de la iglesia. Mire, al respecto Pablo escribe lo siguiente en 1 Corintios 10:16, Pablo hablando de una familia en la iglesia de Corinto. Bien saben que los de la familia de Estéfanas fueron los primeros convertidos en Acaya y que se han dedicado a servir a los creyentes. Así que de decidirnos a servir con todo el corazón, con mucha disposición y amor, nos ayudará a combatir el pecado de la arrogancia. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor William, ¿cuál sería el tercer aspecto o el tercer principio que nos va a ayudar a combatir el pecado de la arrogancia? Bueno, el tercer principio entonces es: sea desprendido, porque mire lo que dice Juan 3:17. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Así que el problema de la arrogancia, como ya lo hemos venido diciendo, es que el arrogante solo se centra en sus necesidades, ¿sí? Él nunca ve las necesidades de los demás. El arrogante puede ver a otro con hambre, puede ver a otro con sed, puede ver a otro con frío y ni se inmuta ante esas necesidades. Esta clase de personas, bueno, entonces, ¿en quién piensa?
En mí mismo. en solamente Sí. su bienestar. Entonces pudiéramos decir que el arrogante piensa solo en tener y retener sin ver la necesidad de dar. ¿Qué dice la Biblia, pastor, para no caer en la confianza y el amor y ese desmedido amor por el materialismo y pues en lugar pues aprender a ser desprendidos? Bueno, Mateo 6:33, un versículo yo creo que también muy conocido por la iglesia, dice: más bien busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas le serán añadidas. Colosenses capítulo 3 verso 2 dice: ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Primera de Timoteo 6:17-18 dice: a los ricos de este mundo mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos y dispuestos a compartir con los que tienen. Pastor, ¿cómo podemos o qué podemos extraer de estos pasajes para combatir el deseo de retener? Bueno, muy bien. Lo primero es que hay una prioridad, y es el reino de los cielos. Yo no soy la prioridad. Lo segundo es que si mi atención está en lo terrenal, me desenfocaré de lo celestial. Lo tercero podría ser que si las riquezas, o más bien que las riquezas pueden producir arrogancia, que las riquezas son inseguras, que disfrutemos de lo que Dios nos da sin olvidarme del que está a mi lado, y que los ricos tienen que hacer el bien, hacer buenas obras, ser generosos y estar dispuestos a compartir. Pastor, ¿por qué el arrogante no es desprendido? Porque está equivocado y con una panorámica diferente del amor de Dios, ¿sí? De lo que Dios desea para él y para los demás. Esta persona, como ya la hemos venido diciendo, se ama a sí mismo. Llama profundamente lo que tiene, tanto que lo que tiene no quiere, o más bien que de lo que él tiene no quiere desprenderse de él, de esas posesiones. Mire, amar lo material es colocar sentimientos sobre cosas que son inseguras e inciertas. Ellas no traen seguridad porque fácilmente se pueden ir. Ellas no traen una verdadera felicidad porque en ocasiones hasta se convierten en dolores de cabeza. Pastor, ¿cómo terminamos este programa hoy? Bueno, ¿por qué no lo terminamos con las palabras del Señor por medio del profeta cuando le dice al rey Saúl lo siguiente: la rebelión es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. El próximo miércoles los esperamos en este mismo horario con un nuevo tema, así que no se lo pierda. Y si desea comunicarse con nosotros, puede llamar al Pastor William al 315-7790-264. 315-7790-264. Gracias por escucharnos, que pasen un buen día.